Presidenta de la Asociación de Alumnos y Amigos de la Universidad de la Experiencia, Carmen Martínez. Saludamos también al resto de la Junta Directiva de ALUEX, a nuestro conferenciante de hoy, a José Manuel Martínez Cano, y, por supuesto, a todos ustedes. Muy buenas tardes y bienvenidos ya a la 21ª o penúltima, como prefieran decirlo, de las conferencias organizadas por ALUEX dentro de su ciclo de conferencias La cultura, nuestro patrimonio. Antes de presentarles a nuestro conferenciante de hoy y dar paso a la conferencia, ya saben que el próximo jueves, 21 de abril, se realiza el viaje a Yeste dentro del programa Conoce tu provincia. La salida para el viaje será a las 8:30 en punto, eso sí, mucha puntualidad, de la Punta del Parque. Y bueno, también recordamos a todas aquellas personas que ya se han inscrito en este curso pero que todavía no han realizado el abono del mismo, pues que lo hagan cuanto antes para no perder esa plaza, y a quienes todavía no lo han hecho, pues que se animen y que se apunten. Recordamos también que este viaje es para socios, así que los que todavía no lo sean, también les invitamos a que se hagan socios de ALUEX para poder disfrutar pues de todo lo que realizan durante el año, entre las múltiples actividades, pues este impresionante ciclo de conferencias. Bien, y bueno, en plena celebración del cuarto centenario de la muerte de Cervantes, en pleno mes del libro, en plena semana de celebración del Día del Libro, ¿qué otra conferencia se podría escuchar que no estuviera centrada en Cervantes, en los libros, en la literatura? ¿Y quién mejor para hablar de Cervantes que uno de los grandes lectores, estudiosos, defensores y embajadores de la literatura, de las letras y de la cultura en general, José Manuel Martínez Cano? Bueno, al que, por cierto, felicitamos también junto a Juan Bravo, los dos directores de Barcarola, por los premios internacionales de poesía y cuento que se entregaban el pasado jueves. Muchas felicidades. Bien, les presento ya, aunque muchos de ustedes lo conocen, a José Manuel Martínez Cano. Nació en Albacete en 1948, estudió Filosofía y Letras en la especialidad de Historia Moderna y Contemporánea en la Universidad de Murcia. Ha dedicado la mayor parte de su actividad profesional en el mundo editorial y en la gestión cultural. Ha sido director de diversas editoriales, ha publicado, entre otros autores, a Juan Ramón Jiménez, Jorge Luis Borges, Arrabal, Félix Grande, Martínez Sarrión, y así podríamos seguir. En 1981 fue contratado por la Fundación Juan March en el inicio del proyecto del Consorcio Cultural Albacete como jefe de información, prensa y relaciones prensa y publicaciones, además de coordinar las conferencias y seminarios. Durante los años 1997 a 2000 fue responsable de este consorcio, del que se jubiló en 2014. En la actualidad, lo acabamos de mencionar, es director de la revista literaria Barcarola, junto a Juan Bravo Castillo, director literario de la editorial Nausica, y dirige asimismo diversos cursos de verano en el Escorial para la Universidad Complutense. Mantiene una columna de opinión en el diario La Tribuna de Albacete, también en La Verdad de Murcia, y es autor de diversas publicaciones y antologías, también de diversos libros sobre Cervantes, y lo último en lo que está trabajando es en un libro sobre Cervantes y Jorge Luis Borges. Bueno, hoy José Manuel Martínez Cano tratará de explicar esta conexión entre el hombre, el personaje y el mito en el contexto de la España imperial de los Austrias mayores, analizando tanto los avatares existenciales del autor del Quijote como su trayectoria literaria. Así que, sin más, con él les dejo, que disfruten de la conferencia y muchas gracias. Buenas tardes, gracias por la presentación, gracias a ALUEX por invitarme a esta conferencia sobre Cervantes. Quizá no sea yo la persona a lo mejor más idónea para esta conferencia. Estoy viendo aquí ya gente que lo podrían hacer mejor que yo, pero bueno, con ellos estoy. Tenía muchas notas, tenía conferencia escrita y al final, un totum revolotum, me propuse, digo, bueno, ninguna nota y nada de conferencia escrita. Voy a hablar sobre Cervantes y me gustaría pues que en cualquier momento me interrumpiesen e intercambiásemos puntos de vista y opiniones, porque Cervantes, a pesar de los pesares, a pesar del tiempo transcurrido, esos 400 años de su muerte, pues sigue siendo una incógnita, como una incógnita son sus huesos, como una incógnita son los manuscritos, que no existe ninguno, que los huesos no se han podido datar, etcétera, etcétera, etcétera. Y una exigua documentación. En este año, que yo creo que nos teníamos que haber desbordado
con nuestro más alto escritor, y no solamente escritor, yo diría el icono más grande de, se dice la marca España, bueno, pues de España y de su tiempo, pues yo creo que nos teníamos volcado en acontecimientos coherentes y no ha sido así. Inglaterra sí lo ha hecho con Shakespeare y lo está haciendo cuando de Shakespeare pues prácticamente se conoce menos que de Cervantes o existe menos documentación que de Cervantes. Se han hecho cosas este año, algunas importantes que voy a citar. En la Biblioteca Nacional de Madrid hay una importante exposición donde se da vida a Cervantes, al mito, a su tiempo, y está documentada con lo que hay, porque no hay más, la partida de nacimiento, la partida de función y algunos documentos que prácticamente son importantes en la vida de Cervantes, pero no añaden nada a su obra literaria, porque son los correspondientes a sus andanzas por Andalucía como recaudador de impuestos y como inspector de Hacienda. Es lo que más. También estamos en un año de construcción, de constructivo en España, porque más que agrandar o estudiar el mito, lo que se está haciendo es deconstruyéndolo. Esto no es malo. Si hubiese una confrontación, pero confrontación no hay ninguna, se ha escrito una excelente biografía de Jordi Gracia. Un señor aquí presente ha escrito un libro que presenta el Jueves en la Popular, que es Juicio Cervantes, las asambleas de Cervantes, que para mí es uno de los, de Graciano Armero Berlanga, que es uno de los libros más interesantes que yo me he encontrado en los estudios cervantinos que he podido ver, porque se trata, a modo de Unamuno, de las nivolas, los personajes salen de toda la obra de Cervantes y juzgan a Cervantes. Se llama Asamblea Cervantes. Y yo creo que es un libro importante que se tenía que haber tenido en cuenta también en el panorama nacional para que estuviese más presente. Se representa pasado mañana la Numancia, en versión de mi querido Amín Pérez de la Fuente, la dirige, y Luis Alberto de Cuenca ha hecho la versión. Y yo diría que poco más se ha hecho, aparte de alguna pincelada esporádica en algún sitio u otro sobre Cervantes. Fracasó el intento de encontrar los huesos. Bueno, los huesos están, lo que no están es datado y es muy difícil. En el convento de las Trinitarias se fue enterrado en el 16, pero tuvo una remodelación en 1730, pasaron un osario común debajo de la crista y es muy difícil porque no existe ADN con qué cotejarlo. Se pensaba que podía ser su hermana Luisa, que estuvo en un convento cercano, pero no hay manera de datar los huesos de Cervantes, por lo que habría sido muy interesante. De todas formas, el genio español, el carácter español, ha rendido mal homenaje a Cervantes, porque al no encontrar los huesos han puesto una placa en el convento de las Trinitarias con una falta de ortografía. En vez de poner Sigismunda, han puesto Segismunda. Y eso lo ha hecho la Real Academia, y ahí está. Dicen que no tienen dinero para hacer una nueva y quitar esa. Bueno, ya decía Galdós, así honramos a nuestros héroes. Pues esto es más o menos lo que está pasando en el año Cervantes. Hoy en el Congreso de los Diputados le han puesto gafas a los leones y están leyendo textos los políticos de tal. Eso está muy bien. Eso es un gran homenaje a Miguel de Cervantes. Ironías aparte, yo creo que... Perdón. Sí, hoy empezaba la lectura. Y la de Graciano empieza el jueves. Ironías aparte, yo creo que se habían tenido que conjuntar fuerzas y hacer algo importante. De algunas ediciones, críticas, etcétera, mesas redondas con gente interesante, Instituto Cervantes, la Real Academia, no lo sé, ellos tienen que pensarlo. Y esto es poco más o menos lo que se ha hecho este año de Cervantes. Se hizo algo sobre el Quijote el año pasado, la publicación de la segunda parte, también el 400 aniversario, pero yo creo que Cervantes, hombre, era el Quijote está dentro de Cervantes o que Cervantes dentro del Quijote. Da lo mismo, pero yo creo que se tiene que haber hecho algo más de lo que se ha hecho, porque más o menos es lo que yo he dicho que se ha realizado. Tengo aquí tres cervantistas, ya lo he citado Graciano Armero, Juan Bravo Castillo y José Francisco Roldán. De Juan Bravo Castillo voy a reconocer que para preparar esta charla
he echado mano al estupendo estudio que tiene sobre la literatura euroamericana, la novela moderna, y al capítulo de Cervantes, y me parece muy interesante por las cosas que ahora voy a decir. Y de Roldán, pues los trabajos que ha publicado en la revista han sido muy interesantes porque Cervantes no se acaban nunca las exégesis, se puede hacer de todo, Cervantes y las plantas, Cervantes y la gastronomía, lo que se quiera, pero Cervantes, Roldán hizo una cosa muy seria, que fue el derecho penal, la aplicación de la pena a los diversos actos o actitudes o capítulos del Quijote, y él lo estudió bastante bien y tocó muy bien el tema de los galeotes, entre otros. A este respecto quiero decir que hay un estudio fabuloso de Francisco Tomás y Valientes sobre el derecho penal también aplicado al Quijote, para quien quiera saber un poquito más. Cervantes no se acaba nunca, Cervantes es inagotable, de Cervantes se puede hacer todo, se puede prácticamente exprimir y hacer lo que se quiera con él, como se ha hecho. Y ahora voy a entrar en materia. Cervantes y el Quijote, claro. Todos sabemos, es que ya hablar así un poco de Cervantes lo veo muy manoseado, pero hay que hacerlo. El título de la conferencia era Cervantes, el hombre, la obra y su tiempo. Y yo creo que son tres materias indisolubles sin las cuales no se podría entender un escritor. Su tiempo. El tiempo de Cervantes es clave en su obra. Cervantes vive en lo que conocemos siglos de oro, siglo XVI y XVII, los Austrias mayores, Carlos I, Felipe II, una Austria menor, Felipe III, y vive bajo el signo de la España imperial, del absolutismo con todas sus contradicciones. También vive, esto es muy importante, en la época de la Contrarreforma, vive en el momento del Concilio de Trento y vive una política, como vamos a desglosar un poco, exterior e interior, que determina prácticamente sus obras y sus vivencias. No es casualidad, bueno, es casualidad, pero no deja de ser simbólico que el año de la batalla de Mühlberg nazca Cervantes, en el 1547, cuando Carlos I vence a los príncipes alemanes de la Liga de Samarcanda, que eran un poco los príncipes protestantes, y reforme un poco más el catolicismo en su imperio. No deja de ser curioso que también participe en la batalla de Lepanto y digamos que casi pasando por ahí se ve implicado directa o indirectamente o referencialmente de los momentos más importantes de ese siglo. Nace en 1547. Todo en Cervantes es discutible. Nació en Alcalá de Henares, la partida de bautismo sí está acreditada en Alcalá de Henares, pero ya saben ustedes que se nacía y el bautizo se realizaba días después. Cervantes se bautiza el 9 de octubre de 1547, aunque parece ser que nace el 29 de septiembre, el día de San Miguel de ese mismo año. La partida del bautismo se ha encontrado. Se estuvo a punto de perder en la Guerra Civil, pero se encontró en 1727, se guardó, se puso buen recaudo y acredita que fue en Alcalá de Henares. Hay otras ciudades que se disputan su nacimiento: Sevilla, Córdoba, Toledo, Madrid, Consuegra, Alcázar de San Juan, etcétera, etcétera. Es otra broma más quizá de él, porque Cervantes en toda su obra prácticamente no cita Alcalá de Henares para nada. Solamente en el coloquio de los perros hace una referencia a los estudiantes que van a Alcalá de Henares a estudiar medicina, que son 4 o 5 mil en aquel momento, y poco más. El viaje al Parnaso la cita, pero no hace ninguna referencia. Parece ser, como también como acaba en el Quijote, como hizo Homero, que quiere que las 7 ciudades de Tebas se disputen su nacimiento. Vamos a acordar y vamos a fijar que nació en Alcalá de Henares. Ya saben ustedes que su padre era un cirujano sangrador, cirujano barbero, es decir, no era un grado universitario, sino que era una profesión que adquiere por oficio. Era algo así como que podía intervenir en 3 tipos de curación: sangrar,
dar puntos y algo más, ¿no? Y su madre procedía de labradores. Pero sí había un abuelo, su abuelo Juan, en Córdoba, que era oidor, era regidor, era oidor de la Inquisición, era abogado, y sí era una persona de noble linaje, aunque se desentiende prácticamente de la familia. Vamos a convenir, pues, que Cervantes es de familia modesta, de familia pobre y sobre todo de familia trashumante, porque va de un sitio a otro. De Alcalá de Henares, la familia va a Valladolid. De Valladolid, por deudas, tiene unos embargos, y se tiene que ir a Andalucía. En Andalucía parece ser que tienen parientes y, sobre todo en Cabra, el regidor es alcalde de la familia, el alcalde es familiar de ellos, como he dicho, Juan está allí y tienen cierta ayuda, pero tampoco mucha. Se sabe muy poco de Cervantes. La primera biografía que se escribe de Cervantes en el 1738, Mañani Siscar no tiene ningún documento, tiene que recurrir a ellas a través de todo lo que se dice en la obra. Y más o menos sabemos también de Cervantes por las novelas ejemplares, que estuvo en Sevilla, que estuvo en Córdoba y que después ya prácticamente pasó a Madrid. Pero fue muy importante en esa etapa de Cervantes, esa época trashumante, porque ahí, por ejemplo, se le quedó ya su fijación por el teatro, conoció a Lope de Rueda, a Tomás Gutiérrez en Sevilla, y ya tuvo esas primeras aficiones por la literatura. También se dice, tampoco está datado, ya digo, por el coloquio de los perros y poco más, que estudió en los jesuitas, tanto en un sitio como en otro. En el siglo XVI es cuando se funda la Compañía de Jesús en España y enseguida gana adeptos y gana alumnos que se los va quitando a otras entidades e instituciones. Y prácticamente era general que todo el mundo estudiase en los jesuitas. Esa parece ser que es la educación que tiene Cervantes. Se ha dicho, yo soy enemigo de los tópicos, que era ingeniolego, etcétera, etcétera. Efectivamente no tiene grado universitario, pero sí tiene una gran cultura, como ahora vamos a ver cómo la adquiere y cómo la desarrolla. Esa etapa de Cervantes, esa etapa primigenia, esa etapa de transhumancia, de familia, de un sitio para otro, prácticamente, aparte de no estar documentada, digamos que no añade al personaje nada más que lo que estoy diciendo. Esos primeros estudios, que los puede hacer prácticamente en los jesuitas, y esas primeras fijaciones que tiene sobre las representaciones teatrales de los pasos de Lope de Rueda, que sí van a ser importantes luego en su teatro, y poco más. En 1566 la familia ya está en Madrid. Y esto sí es importante, porque Cervantes en este momento va a entrar en contacto con la escuela madrileña de López de Hoyos, y es donde realmente adquiere una educación ya mayor, desde luego, porque entra en ella, la escuela se funda en el 68, entra en ella con 21 años y prácticamente estaba destinada a alumnos de 15 o 16 años, pero él es un alumno aventajado de López de Hoyos. Aquí hay que decir una cosa importante en la vida y en la educación de Cervantes. El eramismo, las corrientes del momento, las corrientes educativas, ya he dicho que pasaban por la Compañía de Jesús, por un hacendado catolicismo y luego por las corrientes eramistas. Había distintas corrientes del humanismo cristiano y esta es una de ellas, de Erasmo de Rotterdam. Tiene mucha influencia porque Erasmo de Rotterdam escribió el Elogio de la Locura e indudablemente Don Quijote es un loco cuerdo. Vamos a desarrollar esta idea también. Yo creo, esto es opinión personal y también de muchos historiadores y biógrafos de Cervantes, Canavallo es uno de ellos, que tengo aquí su biografía por seguir un poco el índice, que creen que esto es importante en su educación. El eramismo, que es un poco el cristianismo humanista, que no es ni más ni menos que una herencia del Renacimiento, un humanismo, como dice Juan en su excelente estudio, que se hace acopio en ese momento de las mentes más inquietas del siglo XVI, que están sujetos a una férrea educación. No se olvide que existe el Santo Oficio, que se crea un siglo antes, y que cuando se escribe un libro hay que tener mucho cuidado porque siempre hay que ver de qué trata. De hecho, editar un libro no era nada fácil. Primero tenía que tener el privilegio real,
y después tenía que tener los dos consentimientos, el civil y el eclesiástico, la tasa y la fe de ratas, y luego la impresión, etcétera, etcétera. Era imposible casi burlando esa censura que, entre comillas, Cervantes a veces se asalta, sobre todo en sus novelas ejemplares, aunque luego él trate de darles un final feliz. Bueno, pues Cervantes ya está en Madrid, está en la corte, está en la Escuela de la Villa o en la Cátedra de López de Hoyos, y allí, digamos, que es donde empieza su carrera literaria, una carrera literaria, digamos, exigua, porque Cervantes, a fin de cuentas, él quiere ser poeta y él quiere ser dramaturgo, porque lo de narrador le viene un poco de casualidad o de rebote. Y es un poco irónico decirlo cuando es el autor de la obra más importante de literatura, de creación de todos los tiempos. Pero él quería ser poeta y quería ser dramaturgo. Y en varios prólogos dice que la gracia que no le ha dado Dios para ser poeta, como tampoco él dice que es un gran dramaturgo, porque surge el genial Lope de Vega, que el Dios de la escena, en fin, él no puede triunfar en estos campos, pero sin embargo empieza como poeta. Empieza como poeta con unas poesías a Catalina Micaela, a la infanta de Isabel de Valois, empieza también con unas poesías, unas exequias, una relación de exequias a la muerte de Isabel de Valois, tercera esposa de Felipe II. Como saben, Felipe II tuvo 4 esposas: María Manuela de Portugal, María Estuardo, Isabel de Valois y Ana de Austria. Pues esta es la tercera esposa de Felipe II, que también contribuye un poco a que Cervantes, lo mismo que adoraba a Carlos I, y a Carlos V y después con Felipe III, no se lleva del todo mal, pero con Felipe II sí tiene ciertas reticencias, ciertos problemas que se los reprocha luego en su célebre túmulo a la muerte de Felipe II. Es un poema que le hace en Sevilla con motivo de esos acontecimientos en 1598, cuando muere Felipe II, por la leyenda negra que ya se empieza a encadenar en torno al príncipe Carlos. Saben también, el príncipe Carlos tiene 2 años menos que Cervantes, nace en 1545 y hay muchas leyendas, por supuesto, y hasta hay óperas de Verdi, Schiller, el gran poema, y le recluyó Felipe II en prisión, en un alcázar, una locura incipiente, y se cree que detrás de esto está que el príncipe Carlos estaba enamorado de su madrastra Isabel de Valois, y lo supo Felipe, y también que intentó dar un golpe de Estado en los Países Bajos, prometiéndole a don Juan de Austria, quien estaba en ese momento con Alejandro Farnesio allí, en ese momento pues también estas maniobras. El caso es que Cervantes con Felipe II no se lleva del todo bien, y de ahí algunos historiadores, algunos biógrafos deducen que parte de cuando él pide irse a las Indias, lo pide varias veces, pero lo pide en 1582 y en 1590. En 1590 ya pide destinos exactos, pide Sonocusco, que está en Guatemala, pide Nueva Granada, pide La Paz y pide Cartagena de Indias, o bien como corregidor, o bien como guardador de las armadas, etc. Son 4 cargos importantes y no se le da ninguno. La frase, busque vuestra merced por acá lo que se merece, más o menos le entregan todos estos cargos, y tiene que ver mucho la mano de Felipe II. Él le hace una poesía muy crítica en el túmulo de Felipe II, lo que no había hecho con otros digamos, políticos y grandes de España, lo hace con él, y no tiene una relación del todo buena. Bueno, a pesar de todo, Cervantes, en ese momento, estamos hablando en el momento en que escribe estas exequias a Isabel de Valois, tiene un altercado, o se cree que tiene un altercado, porque ya digo, es que Cervantes está todo ciertas cosas con interrogación, porque cuando se tiene que ir de Madrid en 1569, con motivo de un duelo que tiene con un tal Antonio Segura, que es un maestro de obras andantes de la corte, pero se tiene que ir porque esos acontecimientos ocurren en el Alcázar, es decir, en Palacio.
digamos en las afueras. No está documentado del todo que sea Cervantes el que se tiene que ir de España en ese momento, porque esto va a marcar la vida de Cervantes totalmente, con el duelo que tiene con Antonio Segura, porque además, nada más y nada menos, es condenado a que le corten la mano derecha y 10 años de destierro. Pues si después de eso se queda sin la izquierda y tal, pues imagínense cómo se queda Cervantes, ¿no? Pero en aquel momento él se va de España y se va a Italia. Se va a Italia, aprovecha la corte que viene a España a dar las honras fúnebres a Felipe II por la muerte de su hijo Isabel de Valois, y se va con el cardenal Giulio Acquaviva y se va de camarero, digamos un poco de ayudante de cámara con él. Se lo lleva a Roma, y entonces esto es muy importante. En 1570 empieza lo que es para mí la verdadera educación sentimental y la verdadera educación creativa de Cervantes. Cervantes, yo creo que es el escritor de su tiempo que más viaja. Yo muchas veces con Juan en ruedas de prensa que hemos tenido sobre Cervantes siempre he dicho que su vida, como su obra, es un movie roop, es de un sitio para otro, y yo no creo que haya viajado ningún escritor. Antes no se viajaba nada, no se viajaba absolutamente nada, prácticamente, y Cervantes pues conoce todo el Mediterráneo, conoce toda España, de ahí la suerte de escribir El Quijote, y conoce todo el norte de África y toda la costa hasta Grecia. Y todo eso le da, por supuesto, un material que, como vamos a ver, va a desarrollar en su obra, aunque tardía. Eso es un poco su tiempo. Es una España rural, es una España absolutista, es una España que, a pesar de la frase que no se pone nunca el sol, porque además en 1580 nos adhesionamos Portugal, la corte se traslada a tomar, y nos quedamos también con las posesiones de Portugal en Brasil y en las Indias. Entonces, realmente el imperio nunca se pone el sol, pero aún así España es un país en bancarrota. No se puede sostener los frentes que tiene abierto España en este momento. En relación, todo esto está claro con la obra de Cervantes. España tiene muchos frentes abiertos. Tiene abierto los Países Bajos, Flandes, tiene abierto el Mediterráneo, la lucha con el turco, va a abrir un frente en el Atlántico con Inglaterra, y tiene abierto, por supuesto, problemas interiores de España, como son la sublevación de los moriscos en las Alpujarras, en 1568, que muy bien reprime don Juan de Austria, y luego la expulsión ya definitiva en 1610. Esos son problemas importantes. Los había tenido antes Carlos I con las Germanías, los había tenido ahora Felipe II, y los habían tenido reyes católicos con la expulsión de los judíos. España en este momento, España va en recesión de población. Con los reyes católicos tiene 11 millones de habitantes, y ahora con Felipe II tiene 8 millones y medio de habitantes. Inglaterra tiene 4 y Francia tiene 16. Y solamente la ciudad de Constantinopla tiene 700.000. Es decir, es regresivo, porque entre otras cosas los moriscos se ocupaban de oficios y de la tierra, y si primeramente son dispersados de Andalucía a otros reinos, después son expulsados totalmente, como vamos a ver, como hace Mella en Cervantes, en El Quijote, el episodio de Ricote, en la segunda parte de la expulsión de los moriscos. Es decir, con esto quiero decir que no le es ajeno a Cervantes de lo que ocurre en su tiempo, como no le va a ser ajeno, por supuesto, participar en la batalla de Lepanto en octubre de 1571, en la batalla de Lepanto, cuando, bueno, pues ya he dicho, la amenaza del turco en el Mediterráneo, estaba molestando al Papa, estaba molestando a Venecia, y por supuesto a España, porque iba en contra de la idea de la cristiandad. Entonces se crea lo que se llama la Liga Santa, que es una triple alianza, que es como ya he dicho, Pío V con la comanda, pero la pone en manos de don Juan de Austria, y son la República de Venecia, Roma y es España. Y entonces Cervantes está en Italia, ya está al órdenes del cardenal Acquaviva, pero después con su hermano Rodrigo se enrola en los tercios y anda por allí, y entonces se enrola en el tercio de Juan Moncada, en la compañía de Diego Urbina, en la Marquesa,
se enrola en esta tremenda batalla, que fue tremenda y realmente no decidió tanto, pero sí fue un poco propagandística, porque se corrió y Solimán venía de Solimán, etcétera, nunca había sido vencido, y en este momento por primera vez es vencido. Fue un desastre tanto para uno como para otro por las pérdidas, pero ahí la idea imperial salió un poco, digamos, triunfante. Y ahí estaba Cervantes en la galera La Marquesa, en el esquife, a pesar de, como se cuenta en las crónicas, que se hizo de la batalla, pues se podía haber excusado, según dicen, y sin embargo con fiebre y con malaria, etcétera, pidió un lugar preferente para combatir en el esquife ante el turco. Y ahí es donde recibió 3 arcabuzazos, 2 en el pecho y 1 en la mano izquierda, que si no la perdió, al menos sí se la dejó anquilosada y sí se la dejó inútil. Esto ha sido utilizado en un momento para crear la leyenda de España con Suero y en otro momento pues para atacar, ¿no? Porque Cervantes ha sido, entre otras cosas, utilizado según las épocas y vamos a ver después. Pero viendo un poco su biografía y su tiempo, estamos en el momento que está en 1571 en la batalla de Lepanto. Después de la batalla de Lepanto, bueno, con grandes pérdidas como he dicho ya, para el turco, pero el turco no pierde nunca porque se repliega, está replegado, está en plan de Estado en toda la costa del Mediterráneo, y la política del moro, del árabe en ese momento es una política de corsarios, de estar en las costas, apresar, asaltar, no es una política lineal, no es una política centralizada, digamos que es una política asimétrica, es una política que no se puede... es muy difícil luchar contra ella como se va a ver, porque la batalla de Lepanto no es tan importante, pero es que desde 2 años después se conquista Túnez y se vuelve a perder al año siguiente, como la Goleta, como Navarino, es decir, que las tomabas pero luego las perdías. El Mediterráneo sigue siendo prácticamente de los árabes, del turco, llámese como se quiera, de la morisca, como él llama en su misma obra, y determina también un poco el idearium, tanto literario como vital de Cervantes, porque en esos avatares italianos primero, porque pasa ese tiempo después de la batalla de Lepanto en diversas ciudades italianas, se le cuida en Mesina, pero vive después prácticamente recorre toda Italia, Génova, Nápoles, Palermo, vive en Italia, y es donde entra en contacto con la literatura más importante del momento. Entra en contacto con Petrarca, con Boccaccio, con Ariosto, con Caporale, Garcilaso, en fin, es digamos la verdadera educación, ya he dicho, sentimental y educativa de Cervantes, la época italiana posbatalla de Lepanto. Llega un momento que decide venir a España, estamos ya hablando de 1575, decide venir a España con su hermano Rodrigo. Su hermano Rodrigo le acompaña en todo esto. Se me olvidó decir al principio que Cervantes es el 4º hijo de 7 hermanos. Andrés es el primero, muere temprano. Andrea es la segunda, le ponen Andrea por su segundo hermano. Luisa es la tercera, Miguel es el 4º, Rodrigo es el 5º, Magdalena es la 6ª y Juan, que es del que menos se sabe, es el 7º. Son 7 hermanos. Bueno, pues Rodrigo le acompaña en todos estos avatares. Se suelen llevar entre ellos 2-3 años más o menos, excepto con el último, que son 5 o 6. Bueno, Rodrigo le acompaña en toda la milicia. Rodrigo precisamente muere en la batalla de las Dunas en 1600 en Flandes, con el grado de alférez, algo que Cervantes había también intentado conseguir ese grado, pero no lo consigue. La época, digamos, post-Lepanto, cuando ya deja Italia, viene a España en la galera Sol y es apresado. Es un poco obvio, porque todo esto sé que lo saben, pero hay que recordarlo porque es importante, va muy ligado a su obra. Es apresado por la galera Sol y los 5 años de cautiverio en Argel. Los 5 años de cautiverio en Argel, aparte del sufrimiento personal, aparte de las vejaciones, están bajo sospecha. Precisamente ahora ha salido un libro, el último libro que ha salido sobre el cervantismo y Cervantes,
que es el autor que dirige el Comisariado de la Exposición de la Biblioteca Nacional, que es La Juventud de Cervantes, no quiero venderlo, pero que lo vean, en el que cuestiona precisamente el sufrimiento de Cervantes en Argel. También es muy raro que con la fiereza que se le suponía al Moro, perdón, el mero de Moro lo pongo entre comillas, yo no lo uso, pero se usa literariamente así, la fiereza que se le suponía al Moro, que tras 4 intentos de fuga, pues nunca hubiese tenido un castigo proporcional. Se habla mucho de la sodomía, se habla mucho de que llevaba cartas de recomendación del duque de Austria y el duque de Sessa, y por eso pensaban que era una persona mayor y se quería pedir un gran rescate. De hecho, pedían 500 escudos, que no se pedía casi por nadie, pero se cuestiona mucho la etapa de cautiverio en Argel. José Manuel Lucía Mejía tiene la osadía, supongo que documentada, de decir que Cervantes era un paseur, es decir, que se dedicaba a sacar de Argelia personas importantes y él cobraba rescates. Yo transmito la teoría de José Luis Lucía Mejías, que ahora mismo es el cervantista que más reconocido está en estos momentos. Ya digo que en esos 4 intentos de fuga, cuando va a Orán, cuando va a recoger la fragata en la cueva de Argel, siempre van en grupo, siempre salen todos y siempre se queda él. Su hermano sale en la primera, después vuelve y al final, ya saben, Cervantes es rescatado por los monjes trinitarios, por Juan Gil y Antonio de la Bella, que son los que pagan rescates, solamente tienen 300 escudos y hace una recaudación y entre mercaderes y tal reúne los 200. Y Cervantes por fin llega a España en 1580. Bueno, pues más o menos esta es la primera etapa de Cervantes, que tiene 33 años, cuando ya ha pasado lo que ha pasado. Ha recorrido todo el Mediterráneo, ha recorrido toda Italia y ha estado 5 años de cautivo. Indudablemente le sirve porque la etapa del cautiverio le sirve bastante para su obra. Ya no por el capítulo del cautivo de Ruy Gil de Viedma que intercala en la primera parte del Quijote, sino por su teatro, los tratos de Argel, la Gran Sultana, los baños de Argel, el Capitán Cautivo, etc. Le sirve para su teatro y le sirve también para su poesía. Y le sirve sobre todo para una obra que se ha considerado, al menos se ha dudado de ella, que se salió en el siglo XIX, que es la epístola a Mateo Vázquez, que es en el que narra un poco su vida y pide gracias, pide que le sea ayudado para salir de ese cautiverio. Está pidiendo dinero. En esta etapa se cuestiona la topografía general de Argel de Duero, se cuestionan en muchos documentos que se pensaba que era fácil sobornar en aquellos momentos, como pedir una limpieza de sangre o no. Cervantes pide varias veces el certificado de limpieza de sangre y se lo dan. Es otra cosa que quiero mencionar aquí. En el siglo XVI y XVII hay una obsesión tremenda por la limpieza de sangre. Es algo así, bueno, pues como el carnet de identidad, ¿no? Si no eres cristiano viejo, pues poco tienes que hacer, no puedes acceder a la administración, a los cargos públicos, etcétera, etcétera. Si eres cristiano nuevo, es decir, converso, pues lo tienes muy difícil, como lo tienen también los moriscos, que son los reconvertidos y, como vamos a ver, van a ser expulsados. Cervantes en este momento todavía no ha escrito nada, no ha escrito nada importante, ha escrito una serie de poesías que las ha ido publicando, como ya he dicho, en esos lugares y momentos, hasta que en 1585 realmente ya Cervantes escribe su primera gran obra, que es La Galatea, que es una novela, poema, son 70 poesías a la manera de Égloga, a la manera de Gil Polo, de la Diana de Santomayor, a la manera de Garcilaso, donde todos son pastores, todo ocurre en torno idílico a un río, donde se toca la lira, donde prácticamente no pasa nada. La crítica, especialmente Cannavallo y otros críticos, Ridley, se sienten un poco decepcionados porque ven que Cervantes, después de esa época, pensaban que iba a entrar con una obra, digamos, un poco más
dura o ambiciosa, y realmente lo que hace es una obra de lo que se puede entender, pues una obra, si no menor, sí una obra que no se esperaba de él. Está en la línea de la Dorotea de Lope, está en la línea del género pastoril, que no es más o menos lo que se pensaba de él en este momento, pero bueno, escribe la obra, ya la gesta en el 1583, 1584, la vida de Cervantes, la vida personal también da un giro, porque no solo tiene una hija con Ana Franca, la mujer de un tabernero, no solamente tiene una hija, sino que se casa en Esquivías con Catalina de Salazar Bonmediano, Palacios Bonmediano. Los apellidos se podían cambiar en aquel momento y ponerse como se quisiese. Pero también en ese momento, en la vida de Cervantes, surge la pasión teatral, es cuando escribe Los tratos de Argel, es cuando escribe La destrucción de Numancia, es cuando escribe La confusa, hasta 20 y tantas obras que han desaparecido. Porque en aquel momento las obras, el autor no era quien las escribía, el autor era el actor que las compraba y las representaba. Realmente tiene de puntual este dato porque es cuando se está desarrollando el teatro en España, concretamente en Madrid. El teatro, al principio con Lope de Rueda, además lo dice en su prólogo a los entremeses, lo dice, hace una disquisición de cómo evoluciona el teatro en España, y se representaba en Madrid en lo que es el Corral del Príncipe y el Corral de la Cruz. El Corral del Príncipe es donde está ahora el Teatro Español de Madrid, y el Corral de la Cruz un poco más abajo de la calle Huertas. Y allí es donde se representaban todo este tipo de obras y donde ya se empieza a hacer un atrechos, ya se empieza a hacer una maquinaria escénica, sobre todo por el gran Lope, que es el que cambia la acción teatral en España. Hasta ahora Cervantes componía sus obras en 4 y 5 actos, y Lope de Vega irrumpe con la composición en 3 actos, lo que le hace a Cervantes cambiar luego en sus 8 comedias y 8 entremeses nunca representados, cambiar esta estructura escénica. Tiene estos 2 acontecimientos familiares que también van a marcar su vida. Tiene una hija que la reconoce Cervantes, Isabel, que adopta el segundo apellido Saavedra, con Ana Franco, una tabernera, o Ana Rojas, como se quiera, o Ana Villafranca, porque esto ya los apellidos no estaban muy claros. Y no debería ser un amor muy pasional, porque a los 6 meses se casa en Esquivías, en Toledo, con Catalina de Salazar, Palacios y Bonmediano. ¿Por qué va Cervantes a Esquivías? Esto es una pregunta de las que también se han hecho. Cervantes, en la corte literaria de Madrid, uno de los mejores amigos, era también uno de los mejores poetas de la corte, que era Juan de Laínez. Y Juan de Laínez muere, y su viuda, Juana Gaitán, le pide que le publique un cancionero, y entonces Cervantes va a Esquivías. Entonces Juana Gaitán le presenta a quien es su mujer, que tiene 18 años y Cervantes tiene 37. Eso es importante. También hay muchas leyendas. Es que todo lo que estoy diciendo de Cervantes, de cada cosa que digo, se podía sacar una leyenda. También se dice que el personaje de Don Quijote está sacado de allí, de Alonso de Sada, que era un tío de Catalina, que se llevaban muy mal con ellos y tenían disputas, y hay un retrato que es igual que él, y era un hidalgo que estaba recluido, etc. Hay muchas leyendas también en torno a ello. El caso es que Cervantes, después de hacer una vida al venir del cautiverio, hace en Madrid una vida no libertina, pero está en las academias literarias, vive la vida bohemia con sus amigos, Juan Rufo, Sotomayor, Figueroa, todos estos, y Juan Laínez sobre todo, y se casa, se va a Esquivías, y después se siente otra vez 2 años un poco tranquilos, está en Esquivías, está allí tranquilo, hasta que decide irse a Sevilla. Desde mi punto de vista, oficios que no desmerecen en nada en el aspecto social y en el plano, digamos, de los estamentos sociales, pero para un escritor, pues no creo yo que recaudador de abastos para Felipe II con motivo de la Armada Invencible, y ahora detallaré esto, pues fuese lo más adecuado para él. Pero bueno, no era pobre, porque como ha dicho Jorge García Pérez en la penúltima biografía de Cervantes, Cervantes gana 15.000 maravedíes en aquel momento, que equivale a 3.000 euros al mes de ahora.
se han hecho las compensaciones y no era tan caro. Aquí viene también el mito y la leyenda de si Cervantes era jugador o no era jugador, y él se había de estar también mucho en ese tiempo en Sevilla. Parece ser que sí lo era, otros historiadores dicen que no. El caso es que se va a Andalucía, se va como recaudador de impuestos, perdón, se va como de abastos para recaudar trigo y aceite para la Armada Invencible. La batalla de la Armada Invencible tiene lugar en 1588 y Cervantes, un año antes, es comulgado 2 veces por recaudar trigo a eclesiásticos. Tiene muchísimos problemas de dinero, no le cuadran las cuentas, sí le cuadran, y le sirve para conocer toda Andalucía, prácticamente. Toda Andalucía, pero cuando hablamos de Andalucía estamos también hablando de La Mancha del Quijote, porque es un ir a andar de un sitio para otro. Entonces, si esa época no, como he dicho, no es importante para su, digamos, su prestigio literario, sí es importante para sus vivencias, porque ahí es donde conoce la España profunda, la España rural. España en aquel momento tenía 5 o 6 ciudades importantes. Sevilla, que había vivido, que era la mayor, que tenía 140 y tantos mil habitantes. Córdoba tenía 30 y tantos mil. Toledo tenía 30 y tantos mil. Madrid, en este momento, donde vive, tiene 30 y tantos mil habitantes. Barcelona, que la va a conocer, es también de 30 y tantos mil habitantes. Y en La Mancha, pues estamos hablando de una población diseminada y de villorrios, de ventas, de venteros, que en el fondo ahí está el magna del Quijote, el sustrato, el material de la España profunda en el que se va a valer para escribir el Quijote, que a fin de cuentas es la obra más interesante y más prestigiosa de este escritor. No parece ser que recaudar tanto aceite y tanto trigo para la Armada Invencible hubiese sido provechoso, porque fue un desastre. Como saben ustedes, la Armada Invencible, que al principio el mando de Álvaro Bazán y después el duque de Medina Sidonia, por una disputa que hubo que sustituirlo, fue un desastre. Fue un desastre de calcular riesgos, de pericia marítima, de no considerar los elementos, y luego de intendencia de visionamiento, porque se tenía que salir de Lisboa, salir de Cádiz, ir a Lisboa, pasar por todo el canal de Suez, embarcar a las tropas de Alejandro Farnesio en Calais, y entonces atacar Inglaterra, y unas tormentas, unas tempestades destruye prácticamente la flota. Y para más Inri, en vez de volver por el mismo sitio, tienen que dar la vuelta a Inglaterra por Escocia, por Irlanda, etcétera, y volver luego otra vez por Atlántico. Era muy difícil la política con Inglaterra, se intenta por motivos matrimoniales, pero es muy difícil con Isabel I, es muy difícil por la piratería, por todos los agravios que nos hacen, porque la política atlantística española comienza cuando se descubre América, porque tienen que venir las naves cargadas de oro, etcétera, para abastecer las guerras que tenemos en Centro Europa, y entonces los Hawkins y Drake, que son corsarios, son piratas, pero en el fondo son militares ingleses, están interceptando todas esas naves y están un poco pirateando, digamos, las arcas de la economía española. Entonces había que hacer algo, y eso es lo de Inglaterra. Pero para más Inri, los ingleses, que además llegan, hacen lo que quieren, se meten en Cádiz, hacen el saqueo de Cádiz 2 veces, de ahí la española inglesa, que es una manera que luego veremos, y había que cortar todo eso, y es muy difícil a pesar, sobre todo cuando muere María Estuardo, la segunda esposa de Felipe II. Así están las cosas de Cervantes en Andalucía, Cervantes haciéndose acopio de víveres para la Armada Invencible, que ya no es tan invencible, escribe, eso sí, 2 poesías, la Armada Invencible, una cuando se va en tono majestuoso y otra cuando vuelve ya en tono derrotista. Es la época de Cervantes en Andalucía, solo que cambia de oficio, porque deja de ser recaudador de trigo y aceite para luego ser recaudador de impuestos en el Reino de Granada. Lo cual, si en la primera etapa había sufrido la cárcel en 1592 en Écija, había sido por el corregidor de Écija, había sufrido ya la cárcel. En
en el 1597 en Sevilla, por un asunto mayor, por una quiebra de unos depósitos que tenía un banco y no poder hacer luego no poder responsabilidad de ellos, es encarcelado en Sevilla en 1597, pero ya es más tiempo, ya son 4 meses y es importante decir esto porque parece ser, y según dice Cervantes en otros prólogos, que el Quijote fue gestado en una cárcel donde habita el sonido. Entonces es importante saber que ahí parece ser que es donde ya se gesta el Quijote. Ya Cervantes en esa época tiene gestación, algunas novelas ejemplares como Rinconete y Cortadillo, puede ser una de ellas, y puede ser también El Celoso Extremeño, que aparecen también en una entrega manual del arzobispo de Sevilla que las recopilaba. Es decir, que ya lleva una obra en marcha, ya estamos ante un Cervantes ya escritor. Muere Felipe II en el 1598, escribe a la muerte de Felipe II, le pilla en Sevilla, escribe El túmulo, ese poema que he dicho, sarcástico, válgame a Dios, que empieza así, tantos votos, porque se hace él considera que es ridículo todo lo que se monta, esos factos, ese túmulo que es irrisorio y es hasta austera, y le hace una poesía un poco degradante ahí en esa época. Pero bueno, ya Cervantes abandona, si se quiere, ya un poco Andalucía, ya se viene a Esquivias porque tiene casa, tiene hogar. Lo que pasa es que está sin documentar esa época difícil hasta que aparece en 1603 en Valladolid, porque la corte era cambiante, iba de un sitio a otro, a tomar, etcétera, según las estas. La corte va a Valladolid por el duque de Lerma, por los validos, estamos hablando ya de Felipe III. Felipe III ya es rey de España en ese momento y la corte se traslada en Valladolid, que es la mayor operación especulativa de España de la época y de muchos años. El trasladar una corte de un sitio a otro para construir, etcétera, etcétera. Bueno, eso es otro asunto que está muy estudiado, pero quiero que se sepa. Los validos, en el fondo, tanto los que sucedieron a los Austrias, el duque de Osuna, el duque de Uceda, etcétera, eran una especie de primeros ministros en la concepción. Debo hablar de esto porque se hablaba del Estado y se hablaba de su tiempo y demás, porque la concepción del Estado en aquel tiempo llevaba los consejos y primeramente sí eran los confesores los que tenían una fuerza tremenda, como ocurrió con el cardenal Cisneros, con los reyes católicos. Después son los validos los que adquieren algo así como primeros ministros, los secretarios en un momento. Por eso hemos hablado antes de Mateo Vázquez, no lo he hablado porque sería ya extenderme demasiado, pero por ejemplo de Antonio Pérez, con Felipe II, con el asunto de la princesa de Éboli, con el Justicia Mayor de Aragón, el ajusticiamiento de Lanuza, es decir, que todo esto determina un poco todos los avatares de nuestro país y por supuesto todo esto va a la literatura, va a Mateo Alemán, va a Cervantes, va a Lope, va a Quevedo, todos en el fondo lo captan y su obra es un nutriente, digamos, de todos estos pozos históricos como es el Quijote, que es a donde quería llegar. Porque ya estamos en 1603 en Valladolid y es prácticamente donde parece ser que el Quijote ya se pergeña en la cárcel de Sevilla, no creo que en Corea del Río, yo creo que es en Sevilla donde se pergeña. Hay leyendas apócrifas de Argamasilla de Alba, en la casa de Medrano, pero todo eso vamos a dejarlo aparte porque es una leyenda de los románticos, de Harcesburg, de Rivadeneira, etcétera. Vamos a tomar por bueno, y después le diré qué directrices he seguido bibliográficas, a Canavallo, vamos a tomar a Trapiello, vamos a tomar a Francisco Rico, etcétera, que son los que ya sitúan la concepción del Quijote en Sevilla y la gestación, digamos un poco ya en Valladolid. Se publica el Quijote, se publica la primera parte del Quijote en 1605, aunque en 1604 ya está dispuesto, ya tiene sus tasas, ya se puede salir a la venta. Si la Galatea se había impreso en Alcalá de Henares y estaba dedicada a Ascanio Colonna, abad de Santa Sofía, el Quijote, los libros tenían que tener una dedicatoria. Esto lo escribe Cervantes en el viaje del Parnaso y lo escribe muchas veces, y porque
los intelectuales, los escritores necesitaban mecenas. Entonces todos los libros tienen que tener una dedicatoria porque en el fondo eran los que les ayudaban y sufragaban. Cervantes no tiene prácticamente ninguno, ¿no? Por no tener, no tiene ni retrato. Era de moda que todos los escritores estampasen su figura en todos los libros, todo lo hacen, menos Cervantes. Cervantes no tiene retratos. Cervantes tiene un retrato. Tiene un retrato oral, un retrato de palabras, que es el que hace en el prólogo las novelas ejemplares, pero Cervantes no tiene retrato, que es otro de los mitos que desmonta José Manuel Lucía Mejía. Todos los retratos de Cervantes, olvídanse ustedes de ellos. Ninguno es auténtico, ni el de Jáuregui de la Real Academia. Todos son ficciones, a partir del prólogo de las novelas ejemplares. Ya saben, el de los 6 dientes, frente ancha, etcétera, etcétera, nariz corva. Ese es el retrato que vale solamente para Cervantes, el prólogo de las novelas ejemplares. El Quijote esta primera parte va dedicada al duque de Béjar, que ni lo conocía, y es una dedicatoria totalmente copiada de la que Francisco de Herrera le hace al duque de Ayamonte, totalmente copiada, ni lo conoce y ni le interesa. Lleva un excelente prólogo en la primera parte, que es para mí... Cuando hablamos de Cervantes, si es que es tan amplio el tema de Cervantes escritor, Cervantes prosista, Cervantes dramaturgo, también me gustaría decir el Cervantes prologuista. Borges inaugura en el siglo XX el género de los prólogos. Yo creo que de lo mejor de la obra literaria de Cervantes son los prólogos. Los prólogos son una maravilla, todos los prólogos. No digamos ya el último, ¿no? El que 3 días antes de morirse le dedica, cuando leemos, en los trabajos de Persiles y Sigismunda. He puesto ya el pie en el estribo, etcétera, ¿no? Es tremendo, ¿no? Los prólogos de Cervantes son una maravilla, como son los 2 prólogos del Quijote. El primero, cuando se encuentra el amigo, que no sabe, etcétera, y le va acompañando, y después el de la segunda parte, cuando tiene que desmontar el mito de Avellaneda, son parte, porque además tengan ustedes en cuenta que el prólogo se escribe después de la obra, no antes de la obra, entonces pues da tiempo a mucha reflexión y a meter ahí intereses que en ese momento condicionan bastante la obra. Se publica por el librero Robles. Blas de Robles había publicado La Galatea y su hijo, Francisco de Robles, edita El Quijote en la imprenta de Juan de la Cuesta, en Madrid, y bueno, pues es un éxito total, es un éxito. Es El Quijote, que aparece en 4 partes, son 52 capítulos, y voy a ir un poco hablando de Cervantes y después me detengo un poco más en El Quijote. Es un éxito sin pretender, porque realmente es una obra que se entiende como una obra satírica, una obra de humor, una obra paródica, que él no lo diga nunca, porque lo dice en el prólogo y lo dice al final de la segunda parte del Quijote, en la boca de Cide Hamete Benengeli. Nunca lo ha negado, pero en el 17 ya le hacen un juicio crítico, en el 18 la Ilustración lo ve de otra forma, y sobre todo los románticos ya lo ven como un libro filosófico, metafísico, etcétera. Ya hemos hablado de él en otros momentos, voy a detenerme lo justo para decir eso, que en el 1605 se publica El Quijote con gran éxito, 16 ediciones, según Sasón Carrasco de la segunda parte, más de 14.000 libros, etcétera, etcétera. En el 1612 hay una primera edición al inglés, de Selton. En el 1614 hay una edición al francés, de Oden, y es un libro celebrado, maravilloso, y en ese momento de gran regocijo, y que incluso puede competir con el gran bestseller de la época, que era el Guzmán de Alfarache de Mateo Alemán, que son vidas paralelas, la de Cervantes, sí, también, pero en otro momento hablaremos de esas vidas paralelas. Pues bien, Cervantes ya se convierte en un escritor reconocido y demás, pero una persona pobre de tal manera que en 1610, cuando se entera de que el conde de Lemos se va a Italia de virrey, él quiere irse con él. El Cervantes siempre ha querido irse de España a las Indias, a Italia, donde fuese, ¿no? Estaba aquí muy bien, por lo visto. Y siempre se ha dicho, todos los críticos y demás, bueno, si se hubiese ido, ¿qué había pasado, ¿no? Seguramente en Sonocusco, donde se quiso ir en un momento, en Guatemala no hubiese sido muy difícil que con el cacao ya hubiese escrito El Quijote, ¿no? Y que necesita sus... el caso es que el azar, que Juan subraya también mucho en su estudio,
determina mucho también, en este caso, el condicionamiento de que Cervantes pueda escribir el Quijote. Y contribuye esa transhumancia por toda Andalucía y por la Mancha para conocer esa España profunda, y contribuye, por supuesto, esa cultura que en esos 5 años de Italia adquiere, y contribuye, por supuesto, también la genialidad misma de él, porque si en la primera parte ha sido muy criticada por la interpolación de otros textos, pues, en crítica literaria se le llama ensalada. El Quijote tiene 52 capítulos, como saben ustedes, la primera parte, y ahí tiene las 2 salidas, y en la primera podía ser ya una novela unitaria, pero sin embargo, por recursos literarios, cuando la deja conclusa, cuando incorpora, es un juego de espejos, es poliédrico, otra voz, Cide Hamete Benengeli, porque esto ya entra dentro de la crítica literaria, es algo circular, es la literatura dentro de la literatura y dentro del autor. Es decir, es el punto de vista de Cervantes a través de un traductor y de un autor historiador árabe que encuentra unos papeles en el Alcaná de Toledo y los manda a traducir. Este historiador árabe es Cide Hamete Benengeli, que traducido es el señor Hamet aberenjenado. Se ha querido, es la primera traducción que se ha dado. Bueno, pues deja inconclusa la obra cuando en el capítulo 7 con el vizcaíno, y esto aparece en el capítulo 8, y cambia totalmente la concepción de la novela, porque aunque él ya se incluye en el capítulo 6, en el escrutinio, aparece la Galatea ya, como ¿qué hacemos con este libro? Y y el cura dice, pues es de un tal Cervantes que yo conozco, mucho más desdichado, en desgracias que en versos, y empieza a contar todo eso. Ya pues, dice que es una obra que no concluye nada y hay que esperar ver su segunda parte. Es decir, es la primera vez que el autor se mete dentro de la obra. Lo hace Pirandello posteriormente, lo hace Unamuno, lo hacen los grandes escritores de literatura, y en esto se está creando en este momento la gran novela moderna, en este momento, en ese juego de espejos, en ese trasunto de un creador dentro de un creador de otra historia, de una voz que narra, como tiene la habilidad luego de hacerlo también en la segunda parte, cuando aparece Sansón Carrasco y dice que la obra la han leído, que ya está. Es decir, que un autor que está escribiendo una obra ya habla de su propia obra. Eso era inconcebible en la novela de aquel momento. En la novela de aquel momento era una novela de caballerías, estaba la picaresca, pero la picaresca eran cuadros situacionales de crítica social muy, muy concretos, y en este momento se está revolucionando la novela. Se está revolucionando la novela con unos ingredientes tremendos, porque ya incorpora a otro personaje que es Sancho, ya empieza a crear los diálogos, aforismos, horarios, y se está creando, desde mi punto de vista, una metafísica literaria, se está cambiando totalmente la concepción de la novela. Y no digamos ya 10 años después, cuando aparece la segunda parte del Quijote. Cervantes saca esta obra, la obra funciona, la obra va muy bien, pero él realmente no se lo toma tampoco muy en serio, ¿no? Porque ha escrito esta obra, es una obra de humor y demás. De hecho, está trabajando en la segunda obra, ya está trabajando también en las novelas ejemplares, en alguna pieza de teatro, pero en la segunda parte lleva 37 capítulos, en el 1614, cuando está trabajando en ella, y de pronto aparece el Quijote apócrifo de Fernández Avellaneda, impreso en Tarragona, y este natural de Tordesillas. Entonces, ¿qué ocurre? Era común en la época continuar las obras. No había lo que se llamaba registro de la propiedad, y uno continuaba la obra de otro, e incluso había suplantaciones. Y el mismo Cervantes, cuando habla en la Junta de Viaje al Parnaso, también dice que se puede meter en un poema un verso de otro, pero no todo el poema, etc. Pero en este caso es que se usurpa al autor, ¿no? Y esto es tremendo, ¿no? Y le quita el personaje. Y es lo que Cervantes, por una parte, crea la gran novela, sin embargo perjudicando la suya. Ya le voy a explicar por qué. Perjudicando la suya en lo que se entiende temporalidad de acción. Porque si su obra, no sé si esto es un poco complicado, pero lo voy a intentar decir, él intenta, en ese momento, porque ha salido un Quijote, segunda parte, de entrada
Cervantes se equivoca ya en el título que da a su segundo tomo, porque no es la segunda parte, sería la sexta parte, en todo caso, porque sería la quinta parte, y sería segundo tomo que cuenta la quinta parte de tal. Él se equivoca ya en el título. El Quijote está lleno de ratas en los epígrafes, de ratas que intentan solucionar en la segunda, en la tercera, en la cuarta edición, y ha sido una expurgación total hasta el siglo XX. Pero lo más importante es que por solucionar el problema de Avellaneda, que en el capítulo 34, cuando Cervantes va a Zaragoza, Cervantes no va a Barcelona, ni lo tiene pensado, Cervantes va a unas justas a Zaragoza, pero oyen en una posada que hay un señor que ha publicado el Quijote porque vienen de allí, Álvaro Tarfe. Entonces Cervantes inmediatamente cambia el rumbo de la obra y lo conduce a Barcelona. ¿Pero qué ocurre? Que le hace firmar a Sancho Panza una carta a su mujer fechada el 20 de julio de 1614, lo cual la acción ya se disparata, porque si la primera parte estaba situada en 1605 y aparte de eso está situado porque si Cervantes es vencido en Barcelona, en la playa, el día de San Juan, ¿cómo puede ser que se hable de agosto en la obra, en Serra Morena? ¿Cómo puede ser? La acción se trastoca, la acción está totalmente trastocada, se iría hacia atrás. Eso es un error que lo del Rucio se ha podido solucionar, pero la temporalidad de la obra, ahí está. Es estructura externa, no tiene tanta importancia. Si alguien hay que después quiera decirme algo de esto, pues lo podemos ver. Pero hay una carta en la que claramente sitúa la acción temporal de Quijote, porque por primera vez se fecha en una carta de Sancho, cuando sale de ahí, su de Barataria a su mujer, que está situada el 20 de julio de 1614. Luego ya... Entonces, claro, si está en julio y luego tiene lugar el combate en la playa de Barcelona el día de San Juan, no sé cómo es eso. Eso está en la problemática, eso está en los estudios cervantinos, eso está todo ahí metido. Quizá ya sea para muy especialistas, todo ese encuadre, todo ese fase de tiempo, porque te tienes que saltar del 1605 al 14 y luego ahí hacer otro encuadre temporal. Pero a pesar de eso, de ese cambio en la estructura externa, la obra ahí está. La segunda parte del Quijote se publica en 1615, es un éxito editorial también, como la primera, y tiene un cambio distinto en el sentido de sensibilidad, en el sentido, digamos, de estructura literaria, es más literatura. Si en la primera parte había sido, con perdón de Cervantes, un toma y pega, muy bien hecho, de hecho la novela del curioso impertinente, Lucinda y Dorotea y Don Fernando, los de Grisóstomo y Marcela, son obras que incluso la crítica ha tenido mucho en cuenta a la hora de enjuiciar la obra, porque son, digamos, un poco pegotes. Sin embargo, en la segunda parte ya es una novela más... Han pasado 10 años, Cervantes hace toda su obra realmente en los últimos 15 años. Está ya publicó con 59 años la primera parte y está ya con 60 y tantos haciendo esta obra. Es una obra más lúcida, más metafísica, más literaria, más lineal e incluso más humana. Ya la realidad es realidad, ya no vienen los encantadores, ya las ventas son ventas, Dulcinea son las labradoras, el escarnio es el escarnio. Es decir, es una obra, digamos, un poco más real. Tanto es así que la última parte del Quijote, y aquí uno de mis maestros en lectura, Martín de Riquer, lo subraya con profundidad. Cervantes se desdibuja cuando va a Barcelona, cuando se encuentra con la realidad total. Es la primera vez que aparece realidad en la obra. Aparece una ciudad ya con nombre propio, que es Barcelona. Aparece un combate naval en las dársenas de Barcelona. Aparecen personajes ya, Rocaguinar, el bandolero. Aparece una realidad que ya le desborda de tal manera que el personaje se empequeñece. Los últimos capítulos, Cervantes es un poco una caricatura del primer Cervantes, el primer Cervantes que lucha contra molinos, que lucha contra rebaños, que va a desfacer en tuertos, es decir, el Cervantes de los libros de caballerías.
La novela por eso adquiere una metafísica más profunda en esa segunda parte, cuando el personaje, como decía Schilling, es el personaje real que lucha contra lo ideal. Es un poco invertir los términos, el personaje ideal que lucha contra lo real en esta ocasión. Tiene una mordacidad tremenda porque ahí estudia y todas las clases sociales de España en ese momento. No hay que olvidar que los capítulos dedicados a los duques, del 30 creo que es al 57 me parece, o al 55, que en la mayor parte de la obra es una crítica a la sociedad del momento, incluso al poder, con la parodia que hace de Sancho en la ínsula de Barataria. Pero sin embargo está todo ya en una realidad tangible del momento, la decadencia de España, y que digamos cuando se encuentra Ricote, cuando sale de la ínsula de Barataria, que Ricote es un morisco expulsado que vuelve a España porque había escondido sus pertenencias. Entonces hablan de la expulsión de los moriscos. O sea, es que ya es un cronista también de su época. En Cervantes, en la gran obra de Cervantes, se ha dicho que está todo. Está la epistemología, está el teatro, está la poesía, está hasta la historia misma, porque el problema más acuciante que tenía España en ese momento lo aborda Cervantes en ese momento con el moro Ricote, que viene a España en ese momento. Aborda el turco, que aún sigue haciendo incursiones, como es en Barcelona, con las 4 galeras que atacan. Es decir, aborda una cantidad de problemas que en la primera parte no lo hace. En la primera parte, digamos, es más, tiene esa comicidad, esa sátira, esa parodia de los libros de caballerías, que en el fondo es el trasunto que él nunca ha negado. Pero la crítica, los exegistas del Quijote han visto más, y en esta segunda parte han visto otra visión del mundo sobre todo. Él ya sabe que existe su obra, tiene capítulos maravillosos con lo del Caballero del Verde Gabán, que son de crítica literaria, minimizándose él mismo. Quiere hacerlo cuando el Caballero de los Leones, cuando ya ni el león le hace caso y se da la vuelta, y todo ese tipo de cosas. Es decir, que ya el personaje se empequeñece en pro de un argumento estructural que es el marco verdaderamente novelístico, que es el trasunto, que es en el fondo que es su tiempo, que es un poco lo que yo quería enmarcar en esta conferencia, el tiempo de Cervantes. Y es un tiempo lineal, es lo que está ocurriendo. Él ha ido a Barcelona en 1610 a irse con el duque de Lemos cuando Leonardo... los Argensola quieren hacer una corte en Nápoles y él ya ve Barcelona. Él ha visto en Lepanto las batallas navales, el traslado de eso. Aparece la imprenta por primera vez en Barcelona. Además, precisamente allí está impreso, en ese momento están el Quijote de Avellaneda, que él lo mira. Aparece artilugios modernos como la cabeza hablante, etcétera. Ya había metido algo, porque los molinos también era una innovación en la época de la tecnología de Flandes que se trae a España, pero es una acción más subrayada, más acusada, en el sentido más metafísico, más literario, y sobre todo la genialidad es sacar al usurpador que es Avellaneda, que en el 14 iba a publicar ya el libro, sacarlo de ahí y decirle al propio personaje, Álvaro Tarfe, que el verdadero Quijote es con el que está hablando, no el loco que él había encerrado en un manicomio. Entonces cambia el destino de la obra, porque iba a Barcelona a las justas de San Jacinto, que por cierto él había participado, ya había tenido un premio. Entonces cambia y hace el viaje a Barcelona. Los duques están en Aragón, Mancha, Aragón, y luego Barcelona, la vuelta, es vencido en la playa por el Caballero de la Blanca Luna, vuelve, digamos, con el rabo entre las piernas otra vez a Barcelona, y entonces él ya no llega a decir que quiere ser Quijotiz. Él tiene varios nombres, Quijotiz, él tiene varios nombres en la obra, como ustedes saben, en el Quijote, el Caballero de la Triste Figura, el Caballero de los Leones, y luego él se pone Quijote o Alonso Quijano el Bueno, que es el final, que es cuando muere, que en el fondo es un poco su propia muerte, es lo que se está transmitiendo en ese capítulo final. Es muy parecido a la muerte de Cervantes, se anticipa. Quiero decir con esto que esta gran obra, podríamos estar hablando, aquí tengo 3 especialistas, Tiempo y Tiempo, Matices, pero los logros, en la primera parte lo decide Amete Benengeli, la acción, dentro de la acción, en la segunda parte, cuando hay un apócrifo, sacarlo y desviar toda la trama,
Y luego, por supuesto, cuando aparece Garzón Carrasco diciendo que el Quijote está editado. Y el personaje ya es personaje en la novela. Eso es y muy interesante. Aparece por las calles de Barcelona, aparece también por los pueblos, se festeja. Es decir, es un logro que en ese momento en la novela no había conseguido. No se llamaba novela. Las novelas son las novelas ejemplares que citaré ahora un poco. No se llamaban novelas. Él a la Galatea nunca le llama novela, no le llama novela al Quijote. Aventuras del ingenioso Hidalgo y después del ingenioso caballero, pero la novela realmente eran, a modo italiano, eran novelas que eran lo que hacen las novelas ejemplares, que también son un poco trasunto del Quijote. Pero Cervantes, en ese momento, tanto en la primera parte como en la segunda, es una evolución total de la novela y ríos de tinta, ensejistas hay que para dar y tomar. Yo me quedo con la visión de los románticos, me quedo con la visión metafísica, con la visión de Lord Byron, que dice: el Quijote es trágico porque me hace reír. Eso es lo más impresionante que se ha dicho del Quijote, ¿no? Y me quedo con esas visiones, me quedo con la visión, por supuesto, ya de Ortega, Meditaciones sobre Don Quijote, cuando habla del Quijote en el marco, digamos, estructural de la novela. Me quedo con Unamuno, cuando el Quijote no es el Quijote ya es del pueblo, no existe Cervantes, existe el Quijote. El Cervantes se borra porque el autor no interesa ya, es decir, que ha desbordado todas las expectativas. Me quedo con los estudios de Américo Castro y luego con los puntillosos Clemencín, Astrana Marín, que son gente que Astrana Marín trabaja sobre 1000 documentos y son gente que ha trabajado mucho hasta tener el Quijote que tenemos hoy, que hoy es que tenemos ya un Quijote totalmente expurgado, que es el Quijote de Francisco Rico, que hizo con motivo de la primera celebración de la primera parte en el 2005 y después en el 2015. Bueno, les voy a dar un dato. La obra tiene 800 páginas y en esa edición el aparato crítico tiene 8000 notas a pie de página. O sea, es tremendo, ¿no? Todo lo que se puede hacer con esta obra. Hasta mi amigo Andrés Trapello se ha atrevido a hacer, no sé si lo saben ustedes, un Quijote traducido al castellano actual. No sé, sí, perdón. Ah, sí, perdón. Yo, claro, me lo podían decir que me estaba pasando. Bueno, pues también escribe... No, voy a decir dos cosas y que me hagan una pregunta. Me van a hacer quedar... uno se emociona con estas cosas y no sabe qué hacer. Bueno, también escribe unas novelas que se llaman Ejemplares, que son estupendas. 12 novelas españolas, inglesa, La gitanilla, El amante liberal, El rinconete y cortadillo, El coloquio de dos perros, etcétera, etcétera. También escribe teatro, 8 comedias nuevas y 8 entreveses nunca representados. También escribe poesía, El viaje del Parnaso, que es una maravilla, en las novelas ejemplares en el 13, El viaje del Parnaso en el 14, el teatro, lo publica y el final, la gran obra, Los trabajos de Persíles y Sigismunda, que se queda a medio, que es una obra que no tiene que ver con el Quijote, es una obra bizantina, barroca, de Peristela y Euristelo, de que viajan en la isla de Thule, de Noruega a Finlandia, y te deja un poco en las dos primeras partes. La última ya es más terrena, van de Lisboa, pasando por España a Roma y buscando amores imposibles. Hay maremotos, hay monstruos, hay todo eso. Y luego pues deja dos obras ahí, Las semanas del jardín y Bernardo de Carpio, que dice que las va a acabar, no se sabe nada, y prometiéndole siempre al conde de Lemos, la segunda parte de la Galatea. Bueno, pues ya saben, muere Cervantes en 1616, muere Cervantes, no el 23 de abril, el 22, con el calendario gregoriano, que no tiene que ver con la muerte de Shakespeare, que muere con el juliano, 10 días después. Es decir, que se dice que los dos mueren el mismo día, pues no. El calendario gregoriano se adopta en España en 1582 a raíz de Gregorio XIII, que dice, según el Concilio de Trento. Entonces, para que se hagan una idea, el 5 de mayo sería el 15, lo cual Cervantes nace, pero Shakespeare nace 5 días después, porque en Inglaterra la Iglesia anglicana lo adopta en 1753, el gregoriano, entonces se rigen por el juliano, lo cual Shakespeare nace el 5 de mayo y Cervantes el 23, y no muere tampoco el 23, muere el 22. Con esto quiero decir que ha habido deformaciones, imaginismo, tal, y al final ni los huesos, ni nada. Todo es imaginación, todos son estudios, todos son libros, todos son exégesis, todos son imaginaciones, imaginistas y demás. Yo podría estar aquí, pero no. Pues. ¿Alguna pregunta?
Madre mía, y todo eso en su cabeza, sin leer nada, ni impresionante. Bueno, antes de formular alguna pregunta, tan solo permítame, José Manuel, que diga una cosa, y es que, bueno, ya saben que la próxima conferencia, la última ya de las conferencias, tendrá lugar el próximo lunes, 25 de abril, también a las 6:30 de la tarde aquí en Diputación. La conferencia correrá a cargo de Julio Guillén, que él es especialista en musicología, y bueno, pues hablará sobre las fiestas de mayo en Albacete, y también habrá una actuación del grupo Espigas de la Mancha. Así que les esperamos a todos y a muchos más para este fin de fiesta, podemos decir así, de este ciclo de conferencias. Y ahora sí, José Manuel, si hay alguna pregunta. No sé si a esta altura de las circunstancias, porque ya digo, he hablado y cuando se habla se descoordina el discurso, pero no sé si alguien tiene alguna duda así puntual y puedo ayudar, puedo responder, pues aquí estoy. Yo quiero, buenas tardes. Sí. Yo, José Manuel, quiero decir que te enhorabuena porque has hecho una charla extraordinaria. Claro, en el mundo ya, al entrar en el mundo del Quijote, ya te pierdes, pues claro, pues es un mundo inacabable, inaborrable, como tú muy bien has dicho. Yo te doy la enhorabuena porque la cantidad de datos que has dado son extraordinariamente interesantes, y lo único que quería pedir una pequeña observación. No sé si estarás de acuerdo conmigo o no, pero es cuando hablamos de la batalla de Lepanto. Yo creo que no fue una escaramuza así vulgar y corriente. Yo creo que la historia no le reconoce a España el desgaste que hizo ahí tan tremendo, porque Solimán el Magnífico y compañía iban derechos hacia Viena. Iban a tomar todo el Sacro Imperio, y era un momento fundamental. Lo que pasa es que España no ha sabido vender nunca la mercancía. Y una gesta como esa jamás no la han reconocido. No, pero bueno, vamos a ver. Es que a España luego la dejó solo Venecia y la dejó solo el Papa. Claro, Venecia fue a sus intereses particulares, el Papa ya dio por cumplida su historia, entonces se quedó sola España. Por eso... Pero es que tú has dicho que fue una... Bueno, no, que no... Fue una batalla importantísima. Bueno, murieron más de 200.000 personas, 200 galeras fueron... Se hundieron y fue tremenda. Pero lo que quiero decir es que no solucionó realmente el problema del turco. O sea... porque no llegaron a Viena, pero sin embargo se conquista Túnez, pero la conquistan ellos otra vez al año. Y lo del Corinto y tal sigue igual. O sea que sí fue, como he dicho, la marca España en aquel momento, porque además no había ordenadores, no había WhatsApp ni nada, entonces las noticias no llegaban así como así. La noticia llega incluso 2 meses o 3 meses después, porque pensaban, o sea, que también llega un poco tarde la noticia, cuando se ha conquistado Navarino, se ha conquistado Corfú, se ha conquistado la Goleta, y por ellos, quiero decir, por Hasan Bajá y el turco. Y entonces, claro, es que es complicado. Sí fue una gesta tremenda, claro, fue lo mismo que al frente de la Invencible estaba un inútil en conocimientos náuticos, que era el duque de Medina Sidonia, pero aquí estaba don Juan de Austria, Andrea Doria, estaba Antonio Colonna, estaba una serie de marinos de la época que eran tremendos El mismo Cervantes dice que fue la gesta más grande que vieron los siglos. ¿Quién? El mismo Cervantes. Sí, hombre, bueno, Cervantes se le ha atacado mucho también de darse autobombo en todos los prólogos y tal. Lo mejor, yo creo que lo necesitaba, porque si no, quiero decir que Cervantes es que no tenía en la época nadie que le ayudase, porque le negaban sonetos, los importantes para sus obras, etcétera, etcétera. Y él mismo se hace un autobombo, pero haciéndose un autobombo también se queda corto, porque yo creo que es todavía más, o sea, que es todo eso. Pero sí, claro, la más alta ocasión que vieron los siglos, que verán los presentes y no verán los futuros, eso es lo que él dice exactamente, ¿no? Y él siempre, y es donde adquiere su herida, que él lleva la herida, porque Lope de Vega se burla de él, como se burla en el prólogo Avellaneda de Cervantes, por su herida, y él dice que la lleva como insignia. Él dice que su mayor reconocimiento es las heridas de Lepanto, es decir, que poner su granito de arena, porque ya digo, podía haberse metido en la bodega, porque le dieron permiso incluso para no combatir, y él pide, dice, ya que estoy aquí yo quiero combatir, y además el sitio más peligroso, el esquife. El esquife es un bergantín que llevan las galeras adherido, y es para donde se combate y se evita, o sea, que está todavía en el sitio más difícil, y claro, recibe 2 cabuzazos en el pecho, y es donde pierde anquilosada, porque realmente no la pierde, es donde la mano pues se le queda un poco, digamos, estropeada.
Pero bueno, imagínense si le cortan la derecha como querían cortarle por el asunto Segura, pues que hubiese sido ya de Cervantes cuando se escribía allí a mano de esa forma. Fue, para resumir, un poco la pobreza española en cuanto a la sociedad, cómo se portó con él. Y... ¿Había otra pregunta? Pues nada. Sí. José Manuel, yo querría subrayar simplemente lo que has dicho sobre los prólogos. Tanto la gente que hay aquí que se haya leído a Cervantes como quien vaya a leerlo, que lea los prólogos. Claro, pues es que... Sí, son auténticas joyas, tanto el del primer Quijote como el del segundo. Y pues sí lees... Vas y lees el prólogo al teatro, sí, y es una auténtica historia del teatro. Claro. Pero es que te metes en el prólogo de los trabajos de Persiles y Sigismunda, sí, que es muy cortito, sí, pero eso te emociona. Te emociona, por ejemplo, cuando le dice al estudiante Pardal: vuelva vuesa merced a cobrar su burra y caminemos en buena conversación lo poco que nos queda del camino. Sí, sí, sí. ¿Qué quiere decir Cervantes? ¿Que les queda poco camino de Esquivias a Madrid o que le quedan 3 días de vida? Claro. Porque eso era el día 19 de abril del 1616. Y uno se va por la puerta de Segovia y otro por la puerta de atrás. Recomiendo a la gente que vaya a leer Cervantes. Sí, los prólogos son geniales. Que lea primero los prólogos, porque yo tampoco leo los prólogos de los libros, pero estos sí. No, yo, por ejemplo, Borges es el que ha elevado el prólogo a categoría de género. Borges ha elevado el prólogo a categoría de género y yo desde entonces, no de todos, pero los escritores suelo leer los prólogos porque creo que con el caso de Cervantes y muchos escritores son importantísimos para no solamente entender la obra en sí, sino su obra. Dicen muchas. De hecho, la primera biografía que se escribe sobre Cervantes, Mallanes y Siscar, en el 1738, la escribe sacando cosas de los prólogos. Es la primera biografía que tenemos. No había ningún documento en aquel momento. Es la primera que se escribe, además para la edición inglesa, que tiene más INRI. Pues muchísimas gracias a todos y lo dicho, les esperamos el próximo lunes. Bueno.